conocida la marca, incluso si están acá. Nosotros, como lo deben de saber, somos una academia internacional, somos la academia médica más grande del mundo, de hecho. En este momento, nuestra compañía tiene graduados más de 500.000 estudiantes. Tenemos presencia en Latinoamérica, México, Centroamérica, en Colombia, en Ecuador, en Perú, presencia en Brasil, vamos por Bolivia, y asistimos a un cambio de paradigma en el planteamiento de la formación y la educación continuada en las ciencias de la salud. La democratización del conocimiento es un hecho y esto va sobrepasando grandemente las ofertas que existen por parte de las instituciones. Es algo muy similar a lo que pasa con las plataformas tecnológicas de cara a cualquier sector de la economía, ya sea el transporte, la carga, el comercio, donde habían unas tradiciones al respecto de eso y asistimos a un cambio de paradigma. Ese es un gran planteamiento que tenemos como seres humanos en esta era, en la era donde se acaba la historia escrita de puño y letra por el hombre y empieza la historia de puño y letra de unos algoritmos y las máquinas. Nosotros en un ánimo completamente académico de suplir una necesidad que tiene, eh, primero que todo, un paciente que no tiene una respuesta para un requerimiento de manera oportuna, mucho más en nuestros países en vía de desarrollo, tenemos una gran oferta de educación continuada, específicamente en salud, que no se limita, como lo vamos a ver el día de hoy, a, a los profesionales con titulación médica. Mi nombre es Andrés González, yo soy el coordinador académico de Colombia, en AMIR, pero existen coordinadores en cada uno de los países, directores y directores y country managers en cada uno de los continentes. Esto ha sido toda una revolución. El Foro Económico Internacional habla de que cada día se van requiriendo unos microskilling en los profesionales, no solamente en la salud, donde alrededor de en el journey que tiene una persona en su carrera profesional, anteriormente ese título le era válido de por vida y eso le daba garantías de unas credenciales que tenía un conocimiento en el que podía intervenir en la sociedad por tiempo ilimitado. Hoy eso ha perdido mucha vigencia y se habla de que el conocimiento se renueva cada 5 años, de modo tal que una persona, por ejemplo, un doctor, cuando inicia cuando inicia su carrera, al terminar la carrera, los conocimientos que obtuvo cuando inició esta ya han sido revalidados, no que no tengan una vigencia, pero ya han sido revalidados al terminar esta. En ese sentido, cada día se va viendo una oferta eh, de unos microskilling que se van llenando para una necesidad del mercado. El día de hoy estamos presentando una pequeña parte de nuestra oferta de educación continuada, que es el máster en sexología. Y el día de hoy traemos uno de los tutores, que es el doctor Guillermo Cáceres. El doctor Guillermo Cáceres, pues no necesita presentación, es una gran persona, es un médico sexólogo que tiene esa habilidad de desentramar esa parte tan subjetiva del ser humano que como
como médicos adosados a un pensamiento cartesiano, positivista, ese que viene de Francis Bacon, nos es tan complicado de enmarcar, porque la sexualidad tiene esa profundidad subjetiva que muchas veces no podemos desentramar, pero que es tan importante en esa definición de salud dentro de nosotros, en nuestra complejidad holística como seres humanos. En ese sentido, Guillermo es médico sexólogo, lleva varios años en su práctica médica en Colombia, específicamente en Bogotá. Es médico experto VIH, es un gran ser humano y es una oportunidad invaluable para nosotros escucharlo y ver cómo desentramar esta gran pregunta acerca de la sexualidad y esta gran pregunta acerca de el cómo impactar favorablemente a las personas por medio de el elemento que tiene un médico de primera mano, que es la entrevista. Así que, Guillermo, sin más preámbulo y sin más demora, pues muy invitado, bienvenido a nuestro masterclass para todos. Esta es una actividad que hacemos de manera recurrente y que pues trae algunos beneficios que pues se repartirán al final. Sin más preámbulo, doctor Guillermo, bienvenido. Un segundo, por favor. Vamos a mirar por acá. Nos dice el doc que necesita que le activen la cámara. Un segundito. Doc, ya puedes activar tu cámara y puedes compartir la presentación y puedes activar tu micrófono. Hola, ¿ya me están escuchando? Te estoy escuchando, sí, señor. Bueno, no, pues para mí es un gusto que me permitan la oportunidad de estar aquí con ustedes. Doc, yo creo que tienes otro dispositivo abierto y Sí, tienes tengo, que silenciar uno. vale, ya tengo silenciado uno de ellos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes esta presentación que he desarrollado con mucho esfuerzo y con mucha dedicación acerca del adulto mayor. Tuve la oportunidad de escuchar tus palabras y me siento muy agradecido de poder conocerte desde antes y que conozcas también todo lo que yo como he ido desarrollando mi carrera como médico sexólogo. En ese momento estoy buscando pues la presentación para ya darle inicio entonces. Me dicen si la están observando. Yo creo que ahora sí ya. Sí, Doc, Sí, Doc. te estamos, ya tenemos la No, mejor. presentación aquí en nuestras pantallas. Perfecto. Bueno, entonces, así como lo hizo muy gentilmente el doctor Andrés, mi nombre es Guillermo Alejandro Cáceres, yo soy médico sexólogo, asesor clínico de pareja, formador de actitudes, tengo experiencia con pacientes oncológicos, tengo experiencia con pacientes con VIH y esto me ha permitido la oportunidad de desarrollarme en diferentes áreas y siempre enfocado en lo que tiene que ver con la salud sexual. Me gustaría saber si están viendo bien la presentación porque veo que no está como tan chévere, está mostrando eso otra cosa. Doc, no, sí podemos ver tu pantalla de PowerPoint. De pronto todavía tenemos un poquito de retorno.
que no es intolerante, pero podemos ver aquí la presentación. Vale, Yo perfecto. creo que lo Entonces más también importante es que nos entonces de llenes ahí de PowerPoint. conocimiento y que nos bombardees así como siempre lo sabes hacer. Vale, perfecto. Entonces, pues voy a ir adelantando a través de esta vista. Creo que no es la que más me agrada y por eso como que pienso como cambiarla. Entonces, igualmente, durante mi formación como médico sexólogo en Venezuela, que fue donde yo me formé, la institución donde yo me formé es una institución que brinda la enseñanza de la sexología desde hace más o menos 35 años. Y esta enseñanza es enfocada especialmente para médicos, pero obviamente entiende que hay otros profesionales que también desean a enseñar acerca de sexología y atender pacientes, por lo cual digamos que han desarrollado diferentes posgrados para, para presentar allí en Venezuela. Y el creador de este programa es un médico psiquiatra que es el doctor Bianco. El doctor Bianco es un profesional que desde hace como 40 años está enseñando sexología y él como médico fue desarrollando una forma para poder direccionar a los pacientes en el proceso de diagnóstico y de tratamiento. Pero para poder realizar un buen diagnóstico, generalmente se necesita poder hacer un enfoque clínico que permita realmente lograr que el médico entienda por dónde están direccionados los síntomas del paciente para hacer un diagnóstico tanto clínico como paraclínico de síntomas y de síndromes para poder identificar muy bien cómo manejar al paciente. Entonces, permítame por favor, vamos a checar esto acá porque definitivamente esto como que no me permitió más. El doctor Bianco tenía un principio que él expresaba generalmente que era que mientras el corazón late, todo late. Y es muy importante que tengamos en cuenta esto, ya que muchas veces pensamos que mientras vamos avanzando en la vida, los individuos, los pacientes van perdiendo capacidades. Y no necesariamente es así y puede que la sexualidad sea esos aspectos que se pueden llegar a conservar en el tiempo. Entonces, ¿de qué depende que el paciente tenga un muy buen funcionamiento sexual? Depende directamente de que esté vivo. Si él está vivo, puede llegar a tener su conducta sexual. Ahora, ¿puede necesariamente utilizar sus genitales para poder desarrollar esta conducta sexual? Pues puede que tengamos que hacer algunas adaptaciones a su realidad para poder brindarle unas experiencias que sean placenteras, constructivas y seguras. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de esta charla? El objetivo general es dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para la adecuada detección y enfoque clínico para el acompañamiento de las disfunciones sexuales en los adultos mayores y problemáticas en el ámbito de la pareja. ¿Por qué vamos a hablar del adulto mayor? Yo como sexólogo generalmente estoy visualizando toda la perspectiva de salud del paciente y generalmente me enfoco mucho en los adultos mayores porque son los que me brindan mayores enseñanzas y mayores aprendizajes. Y esos aprendizajes para mí son muy importantes porque con el paciente adulto mayor puedo ver cómo él ha desarrollado su conducta sexual en el tiempo y cuáles son las variables que se han relacionado con poder tener una sexualidad que le sea funcional o que no le sea funcional. Entonces, ¿por qué es importante hablar del adulto mayor? Porque desde el aspecto de la sexología me permite ver todos los antecedentes y qué enfermedades han aparecido que en algún momento me puedan alterar su funcionamiento sexual. Pero también es muy importante que tengamos en cuenta que el mundo está cambiando y está cambiando porque ya la tasa de natalidad no es tan alta como lo era antes y como no es tan alta como lo era antes, eso quiere decir que la pirámide poblacional va cambiando y vamos a tener cada vez más adultos mayores. Entonces, cuando hablamos de tener adultos mayores, tenemos que tener en cuenta que en el mundo actualmente, digamos que para el 2015, que era como esta estadística que pude revisar en un libro de geriatría, decía que había 611.897 miles de pacientes, que hacía que equivalía a un porcentaje de 8.3%.
Y la proyección en el mundo es que para el 2050 existan 15.8% de pacientes adultos mayores. Eso quiere decir que cada vez vamos a tener más población adulta mayor, lo que hace que tengamos que enfocarnos mucho en ellos y acompañarlos. ¿Por qué? Porque los adultos mayores ya no son como lo eran antes. Ahora los adultos mayores están llegando con mayor ambición de experiencias de vida que sean gratificantes. Y cuando hablamos de experiencia de vida que sean gratificantes, estamos hablando también de la sexualidad. Por lo cual, los pacientes adultos mayores ahora quieren tener una vida sexual que sea más activa. Lo están demandando y nos lo están preguntando en la consulta. Están diciendo, doctor, pero ¿yo cómo hago? Sí es cierto que tengo esta enfermedad, pero estoy presentando esta dificultad. Más adelante vamos a hablar acerca de cuáles son las patologías del adulto mayor que más tienen repercusión en su vida y que son las que tienen mayor tasa de prevalencia. Entonces, en la lámina anterior podíamos ver cómo está la población de adultos mayores en diferentes áreas del mundo. Y podemos ver cómo, por ejemplo, en Europa, para el 2015, el 17.7% de la población eran adultos mayores. Y se está proyectando que para el 2050 va a ser 27.8%. Entonces, definitivamente tenemos que hablar de este tema. Pero el tema está aquí para Perú, Ecuador y Colombia. Entonces estamos hablando de la región de Latinoamérica y el Caribe. Y vemos que para el 2015 el 7.6% de la población eran adultos mayores. Y estamos proyectados a que van a existir para el 2050 19.4% de adultos mayores. Mi querido Andrés, yo estoy viendo aquí esta presentación y sinceramente no me gusta verla así. Permíteme y yo intento cuadrar porque no me gusta ver la presentación de esa manera. Toda la pantalla, compartir. Listo. Yo pienso que así me siento mejor y se ve mejor. Ay, por fin. Discúlpenme todos los participantes. Ya lo logré. Yo sí decía, yo lo he hecho esto antes. ¿Por qué no me está saliendo hoy? Bueno, entonces, para extrapolar, en la población de Colombia, que es muy similar a la población de Perú y a la población de Ecuador, todos somos éramos anteriormente un gran país y tenemos características fisiológicas, sociológicas, demográficas muy parecidas. Nuestras poblaciones son muy similares, somos producto del mestizaje de los españoles y los indígenas y también los raciales que llegaron a nuestro continente. Pues aquí vamos a hablar un poco de la población de Colombia. ¿Cuál es la población de Colombia? En Colombia, para el 2018 se hizo la encuesta para definir la cantidad de población que estábamos aquí, se decía que éramos 48.258.494 personas, de las cuales, si vemos la pirámide poblacional, podemos observar que la gran mayoría de población eran mujeres y que el púlpito de la población, la gran mayoría de población eran personas entre los 15 y los 65 años. La gran mayoría son mujeres, que corresponden a un 51.2% y en hombres 48.8%. Y como podemos observar, aquí al final tenemos que para el momento en que hicieron esta encuesta, había 9.1 personas mayores de 65 años. Y entonces el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de aquí en Colombia, hizo esta misma pirámide poblacional en el 2021 con nuevas estadísticas y se logró observar que la población de adultos mayores, que para el caso del DANE son personas que tienen más de 60 años, equivalían a un 13.9% de la población del país. Es decir, lo que habíamos observado anteriormente en la lámina de cómo se estaba cambiando la pirámide poblacional y cómo era la proyección comparado con el 2015 y el 2050, vemos que efectivamente ha existido un incremento de la población de adultos mayores. De estos, pues la gran mayoría son mujeres y hay 23.117 personas que tienen 100 años o más.
y hay algunas zonas azules en el mundo. Aquí también en Colombia hay pacientes, hay personas de más de 100 años. Eso quiere decir que si tenemos un estilo de vida saludable, puede que seamos más longevos y no necesariamente estemos envejecidos, que son dos conceptos diferentes. Y es por eso que es importante hablar acerca del adulto mayor, porque a partir de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, podemos lograr que esta pirámide poblacional, que definitivamente va a variar, no se acompañe no necesariamente de envejecimiento, sino por el contrario de longevidad. Entonces, esta misma estadística del DANE decía que las personas de más de 60 años que tenían el diagnóstico de alguna enfermedad crónica están descritas acá. De 60 a 74 años existe el 30.6% son personas que tienen alguna enfermedad crónica diagnosticada. Por encima de los 75 años, 14.9%. Eso quiere decir que de 60 años en adelante, aproximadamente un 45% de personas tienen enfermedades crónicas. ¿Y por qué es muy importante que reconozcamos cómo es la morbilidad de nuestros pacientes? Porque las enfermedades crónicas generan daños no solamente en una estructura en especial, sino que realmente se generalizan los daños. De eso vamos a hablar más adelante, pero es importante que tengamos en cuenta esto, porque mientras cambie la pirámide poblacional, incremente la población de adultos mayores, también van a ir apareciendo más, se va a incrementar la prevalencia de enfermedades crónicas en esta población. Por ejemplo, digamos que lo común que vemos en la consulta es hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares como consecuencia, enfermedades respiratorias, ahorita que hay muchos pacientes que sobrevivieron al COVID, pero igualmente quedaron con secuelas. Ellos van a tener alteraciones crónicas que van a generar un mal funcionamiento sexual o potencialmente pueden deteriorar su funcionamiento sexual. Y aquí el DANE muy generosamente nos muestra cómo algunos pacientes de adultos mayores también ya tienen un grado de discapacidad producto de las enfermedades crónicas, como también a lo mejor de enfermedades traumáticas o a lo mejor del cáncer. Entonces, estamos observando que tenemos pacientes que van a presentar discapacidad y esto va a incrementar. Y es entonces cuando vemos que este tipo de discapacidad son, aquí como aparece en la tabla, aparece desde alteraciones visuales hasta alteraciones que involucran el relacionamiento y la interacción con las otras personas con las cuales conviven. Y definitivamente esto tiene que ver mucho con la sexualidad, porque para poder tener encuentros sexuales tengo que interactuar con el medio ambiente y además tener las capacidades conservadas para poder experimentar y disfrutar y percibir el medio ambiente al punto de poder tener una mejor respuesta sexual. Entonces, aquí estamos viendo cómo la pirámide poblacional va a tener este tipo de dificultades y tenemos que irnos adaptando. ¿Para qué? Para que ellos puedan llegar a tener calidad de vida. ¿Y por qué tenemos que hablar de sexualidad? Porque la sexualidad es importante, ya que se relaciona directamente con la calidad de vida. Pacientes adultos mayores están demandando conservar la conservación de su vida sexual y quieren lograrlo, y eso aparece en la consulta, en estudios de vida real, uno lo ve en la consulta, en su día a día, y es muy importante que tengamos la capacidad de poder tener un enfoque para poder manejar estos cuadros clínicos de los pacientes. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, generalmente vamos a buscar los conceptos de la OMS, y la OMS hizo este concepto más o menos en 1975 y lo fue incluyendo dentro de los conceptos que están involucrados con la salud sexual. Y lo define así. Con su permiso voy a leerlo todo, y es que la sexualidad es un aspecto central del ser humano a lo largo de toda su vida y abarca el sexo,
las identidades y roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se experimenta en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Es reflejo de la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos y religiosos. Entonces, si uno como médico, como profesional del área de la salud, como enfermero, como fisioterapeuta, como especialista de alguna área de la salud, uno ve esto y dice, caracoles, ¿yo por dónde voy a aplicar todo esto a mi paciente? O sea, ¿cómo voy a abordarlo? Y es cuando, como les estaba diciendo desde el comienzo, necesitamos tener un plan, un mapa que te vaya llevando por el síntoma del paciente y la correlación con el funcionamiento sexual y la sexualidad. Y puede que en algún momento sea pertinente, como generalmente hacemos los profesionales del área de la salud, enfocarnos en lo objetivo, en lo medible, en lo observable y en lo cuantificable. Y cuando vemos el concepto de sexualidad, podemos identificar que hay muchos aspectos que son subjetivos, dependen de la percepción de cada uno de los individuos. Y en ocasiones tenemos que salirnos de eso para enfocarnos en lo que realmente es clínico. Por ejemplo, si hablamos de erotismo, ustedes pueden preguntarle a miles de sexólogos y muy seguramente van a tener conceptos distintos de lo que es el erotismo. Cuando hablamos de placer, el placer es una construcción personal. Lo que para mí es placentero no necesariamente lo es para otra persona. Lo que para mí es intimidad no es lo mismo para otra persona. Lo que son mis pensamientos, pues obviamente son distintos entre todos. Las fantasías, las creencias, las actitudes, los valores son diferentes. Pero tenemos que enfocarnos. Y entonces es cuando me permito la oportunidad de estar aquí con ustedes para mostrarles cómo podemos correlacionarlo mejor. Y nos vamos a la rama de la sexología, que es lo que en algún momento nos ayuda a organizar el pensamiento. Porque bueno, ¿quiénes pueden hablar de sexualidad? No, pues pueden hablar los sexólogos, los profesores, los sociólogos, los filósofos, los teólogos y también los médicos. Y cada uno tiene un enfoque diferente y manejará un vocabulario que seguramente está relacionado, pero es muy importante que desde el área de la salud podamos hablar el mismo idioma en lo posible desde lo objetivo, desde lo medible, desde lo cuantificable, desde lo observable. Y cuando hablamos de la sexología, tenemos que incluirla dentro del área de la medicina, así como se incluye la medicina interna, la ginecología, la urología, la psiquiatría y otras áreas del conocimiento y de la rama de la medicina. Porque la sexología nos habla de un componente muy importante que no solamente va desde la reproducción, sino desde la interacción y gratificación que mejora la calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de sexología, nos tenemos que ir, bueno, ¿qué es la sexología? Y la sexología, si uno se analiza los diccionarios, puede llegar a encontrar que la sexología hace referencia desde las raíces griegas, desde las raíces del latín. Sexus hace referencia a sexo y logia o logos hace referencia al tratado o el estudio. Eso quiere decir que la sexología es el estudio del tratado del sexo. Pero además de hacer el estudio del sexo, también hay que tener en cuenta que el sexo es una estructura orgánica, es decir, son las características de nuestro cuerpo. Y estas características de nuestro cuerpo tienen una naturaleza, tienen un origen y tienen necesariamente un funcionamiento también. Entonces, toda estructura anatómica tiene una función, desde el cabello, las uñas, los genitales, los pies, todo son estructuras anatómicas y todos tienen un funcionamiento. Por lo cual, si hablamos acerca de sexología, tenemos que reconocer que hace referencia a unas estructuras que tienen un funcionamiento y que
tenemos que estudiarlo. Por eso, la sexología necesariamente tiene que hablar de una estructura y de una función. Y digamos que desarrollando este enfoque clínico, es muy importante que organicemos las ideas en razón a lo que tiene que ver con las áreas que estudia la sexología como tal, que es el desarrollo del sexo y el funcionamiento sexual. ¿Por qué? Porque toda estructura anatómica tiene un desarrollo desde lo embrionario hasta cuando ya logra tener sus características funcionales. Y todas esas estructuras tienen una función. Es importante que podamos reconocer estas dos áreas del estudio porque ya gracias a eso vamos a entender que existen diferentes fases y factores que pueden alterar el proceso de desarrollo del sexo o el proceso del funcionamiento sexual. Y es aquí cuando vamos a comenzar a entender mucho mejor de qué trata la sexología en el área médica, y es que la sexología como tal es una rama del conocimiento científico que estudia el sexo, su proceso de desarrollo y alteraciones, el funcionamiento sexual, su proceso y alteraciones. Y esto lo dice la Asociación Internacional de Sexología Médica, la Federación Latinoamericana de Salud Sexual y digamos que la Escuela Bianco y otras organizaciones hablan de estos conceptos para poderlos operacionalizar. Y entonces aparece esta lámina maestra, que es una forma de compactar este conocimiento. Entonces, cuando nosotros como clínicos estemos frente a un paciente y el paciente nos exprese sus inquietudes, tenemos que organizar nuestro pensamiento para poder definir si estamos hablando de alteraciones en la estructura o alteraciones en el funcionamiento. Entonces, tenemos que reconocer que el proceso de desarrollo del sexo tiene tres fases: la fase de programación, la fase de diferenciación y la fase de expresión. La fase de programación, desde que existían dos células germinales como lo era el óvulo y el espermatozoide, que al unirse formaron el cigoto, donde ya completan los 46 cromosomas, dentro de los cuales hay dos que son sexuales. Hay una cascada genética, una cascada de proteínas, de señales, que le dicen a las gónadas, más o menos para la quinta, octava semana de la fecundación, cómo es que tienen que diferenciarse, y aparecen las hormonas antimulerianas, y es ahí cuando se forman los testículos y los ovarios, y continúa con una producción de hormonas que van a generar cambios visibles, como son los cambios en la diferenciación genital, gracias a la cascada hormonal, y las estructuras tanto internas como externas van tomando las características que le son propias a lo que estaba programado. La fase de programación funciona bien, la diferenciación puede llegar a funcionar bien si no existe un mal funcionamiento. Ya cuando el bebé o el individuo nace, como varón o como hembra, se confronta con el medio ambiente y comienza a crear un patrón de expresión fenotípica. Es decir, cómo él se expresa en el medio ambiente. Y existen variables epigenéticas, como pueden ser sociales, biológicas, psicológicas y ambientales, que en algún momento van a interferir o van a favorecer la mejor formación o una formación diferente, no queriendo decir que sea patológica, pero se van multiplicando unas proteínas, unas hormonas más que en otras personas, en unas personas más que en otras. Y este individuo nace con un cuerpo fisiológico, es decir, funcional, saludable, y comienza a interactuar con el medio ambiente, y es cuando la mamá le pregunta al médico: doctor, ¿y qué nació? ¿Niño o niña? Y ella comienza a crearse una construcción que en definitiva el individuo, cuando crea su patrón, ya define qué es lo que es. Y es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque en muchas ocasiones, cuando estamos hablando con adultos mayores, pensamos que ellos son conservadores, son de pensamientos muy religiosos, y no necesariamente eso implica que no puedan tener un patrón de expresión fenotípica diferente. Es por eso que en ocasiones estamos viendo que adultos mayores con hijos, con nietos,
deciden cambiar su patrón de expresión, deciden cambiar su forma de expresar su cuerpo e incluso en algún momento pueden cambiar su orientación sexual. Y no quiere decir que estén enfermos, quiere decir que ellos continúan con un cuerpo sano, pero que durante las interacciones ya llegaron a un momento en su vida en el cual decidieron expresar su cuerpo de una manera diferente a lo que lo hicieron en años anteriores. Esto es, así es como concluye el proceso de desarrollo del sexo, y ahora vamos al proceso de la función sexual. Como les estaba diciendo, las estructuras anatómicas tienen un proceso de desarrollo y cuando ya están formadas van a funcionar. Y cuando decimos que van a funcionar, no solamente estamos hablando de las estructuras anatómicas como son los genitales o los caracteres sexuales primarios y secundarios. Estamos hablando que todo el cuerpo es una herramienta para disfrutar de la sexualidad. Y el órgano más importante de la sexualidad es el cerebro. Un adulto mayor no necesariamente va a tener alteraciones en su funcionamiento sexual, pero aquí, en esta lámina, vamos a poder orientarnos hacia dónde puede estar la alteración. Entonces, cuando hablamos de deseo sexual, tenemos que asumir que el deseo sexual está presente todo el tiempo. Que ese deseo sexual puede estar presente y no necesariamente nosotros vamos a activarnos sexualmente, no necesariamente vamos a tener encuentros sexuales. Para poder tener encuentros sexuales tenemos que tener un estímulo y nuestro cuerpo, sea el de un adulto mayor o una persona como nosotros, pues no adulta mayor, va a tener una respuesta. Ese proceso va a tener un tiempo de funcionamiento sexual. No sé si lo logran ver, pero estoy esquematizando lo que vamos a desarrollar más adelante. Y este proceso también va a tener unas diferentes factores que la determinan. Entonces, es un proceso con diferentes factores que lo van a ir determinando en diferentes fases. Entonces, ¿de qué depende que mi cuerpo responda? Mi cuerpo va a responder si la persona que me está estimulando me genera agrado, me genera los estímulos adecuados, si lo hace con una presión, con una frecuencia, con un método adecuado. Y mi cuerpo va a responder si tiene los otros factores dependientes de la fase de la respuesta funcionales. Por ejemplo, los factores anatómicos, los neurales, los hormonales, los vasculares, los endoteliales. En sí, todos ellos van a estar involucrados en la respuesta sexual. Y no solamente estoy hablando de los genitales, sino también extragenitales. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que todos los individuos sienten deseo sexual. Pueden sentirlo alto, medio, bajo, pero sienten deseo sexual. Ahora, existen factores externos y factores internos que pueden estar relacionados con la manifestación del deseo. Entonces, dentro de los factores externos están los que recibimos del medio ambiente. Si, por ejemplo, vemos una persona que nos agrada, que es de las características de que nos gusta, huele rico, se ve bien, a lo mejor tenemos algún tipo de roce, puede que eso dispare el deseo. Y así como lo ocurre en personas jóvenes, también ocurre en pacientes adultos mayores e incluso con mayor frecuencia porque ellos tienen mayor disponibilidad de tiempo. Y esos mismos factores externos pueden hacer que el deseo se active, se mantenga o se inhiba. Porque puede aparecer algún repelente sexual, por ejemplo, un mal olor, un aspecto desagradable que nos puede llegar a tumbar el deseo. Y estamos haciendo referencia a los factores externos. También existen factores internos. Esos factores internos están relacionados para activar, mantener o inhibir el deseo. Pueden ser los factores internos, hormonas, neurotransmisores, estímulos neuromusculares, fantasías, recuerdos, sueños. Es muy importante que tengamos en cuenta esto porque más adelante, cuando estemos hablando de las alteraciones en el adulto mayor, vamos a observar que así como tienen discapacidad que pueden limitar
la percepción de estímulos externos que le puedan incrementar el deseo. Asimismo puede tener dificultades de neurotransmisores, de hormonas que a lo mejor no van a favorecer a que aparezca el deseo con tanta facilidad. Pero cuando estemos hablando de ese tema más adelante les voy a contar una experiencia personal con un paciente, porque no todo tiene que ver con hormonas y neurotransmisores, sino que también tiene que ver mucho con los pensamientos y los conocimientos. Entonces, cuando tenemos que hablar de otra fase que es la aplicación de la situación y estímulo, es muy importante que la tengamos en cuenta porque hay personas que desarrollan o que han aprendido unas características en las personas que les gusta. Personas, por ejemplo, que tengan sus mismos caracteres sexuales o que tengan diferentes caracteres sexuales. Es decir, que sean heterosexuales o que sean homosexuales. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque en ocasiones los adultos mayores pueden llegar a tener alteraciones en sus neurotransmisores o a la aparición de masas en el cerebro que pueden alterar su comportamiento sexual y puede cambiar su orientación sexual. Es decir, ¿quién les genera esa gratificación sexual? Una persona que tenga sus mismos caracteres sexuales o que tenga caracteres sexuales diferentes. Asimismo, el adulto mayor puede en algún momento tener algún estímulo, algún sentido más desarrollado para estimular su conducta sexual, para estimular su respuesta sexual. Y estamos haciendo referencia al factor de método de la fase de situación-estímulo. Es decir, no a todos nos gusta lo mismo y los adultos mayores también tienen diferentes gustos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues preguntárselo. Pero es muy importante que tengamos en cuenta esto porque cuando estamos hablando de discapacidad hay pacientes que tienen dificultades para percibir los estímulos, por lo cual en algunas ocasiones nos vamos a ver en la necesidad de acompañarlos en el proceso de desarrollar nuevamente sus sentidos. Y si tienen algún sentido alterado, acompañarlos en el desarrollo de nueva sensibilidad, buscando pues que en la plasticidad neuronal puedan desarrollarla. También tenemos que tener en cuenta, dentro de la fase de situación-estímulo, el factor de la frecuencia. Hay personas que tienen más estimulación sexual o menos estimulación sexual y eso en algún momento puede generar dificultades en el adulto mayor, porque a lo mejor su pareja lo estimula con regularidad, pero su frecuencia sexual no es tan alta. Y en muchas ocasiones esto lo podemos llegar a observar, por ejemplo, en las mujeres adultas mayores cuando dicen, no, es que mi pareja todo el tiempo quiere tener sexo, doctor. Todo el tiempo me está tocando, pero mi frecuencia sexual no es tan alta como la de él. O también podemos ver a los adultos mayores que se involucran con personas menores y a lo mejor esas personas menores le están pidiendo más frecuencia sexual, pero su frecuencia sexual no es tan alta como la que su pareja le está demandando. Entonces ocurre tanto para mujeres como para hombres. Es muy importante que nosotros le preguntemos a ese hombre o a esa mujer la frecuencia con la cual está estimulándose sexualmente y cuál es su frecuencia sexual y cuál es la frecuencia sexual demandada. ¿Listo? Para seguir acompañándolos en el enfoque clínico para un adulto mayor, tenemos que tener en cuenta también la respuesta sexual. Y cuando hablamos de respuesta sexual, generalmente nos vamos a nuestros antepasados para poder tener datos que sean observables, medibles, cuantificables. Y resulta que Masters y Johnson hace mucho tiempo desarrollaron un ciclo tetrafásico después de haber hecho la observación de muchas personas en sus laboratorios. Observaron que había unos patrones, una evolución en los procesos de respuesta sexual. Identificaron los cambios durante la excitación y desarrollaron también o pudieron reconocer, caracterizaron los cambios que se presentan durante la fase meseta, cuáles son los cambios genitales y extragenitales en el orgasmo y los cambios genitales y extragenitales en la resolución.
¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Porque ellos ya hicieron la tarea de identificar los cambios observables, medibles y cuantificables durante la respuesta sexual que nos van a permitir a nosotros poder extrapolar esto a la manifestación de nuestros pacientes para poder tener un enfoque clínico, para poder reconocer dónde está el problema. Si el problema está en la excitación, basado en los cambios genitales o extragenitales medibles, observables y cuantificables, los cambios en la fase meseta, medibles, cuantificables y observables, y descritos por los pacientes, las alteraciones en el orgasmo o en la resolución. Pero asimismo, como Masters y Johnson desarrollaron este modelo de respuesta sexual, aparecieron otras personas que aportaron a entender cómo se puede observar, medir y cuantificar la respuesta sexual. Y dijeron, pero también existe otra variable, que es el deseo. Pero el deseo está presente todo el tiempo y puede estar activado, puede mantenerse o puede inhibirse. Y ahorita hay en la población aparece un concepto que es la asexualidad, pero muy seguramente está directamente relacionado con una inhibición del deseo sexual. Pero entonces, Helen Kaplan dijo, bueno, incluyamos también el deseo, la excitación y el orgasmo. Pero tenemos que tener en cuenta mucho el aporte que hizo Masters y Johnson porque nos ayudaron a caracterizar mejor, no solamente desde el componente teórico, sino desde lo observable y medible, cómo es que las personas presentan cambios genitales y extragenitales. También tenemos que tener en cuenta, y este fue un aporte del doctor Bianco, que en la respuesta sexual tenemos que tener en cuenta que tiene que haber un estímulo de calidad para poder tener una respuesta de calidad. Si nosotros no tenemos un estímulo de calidad, nos pueden estimular muchas veces y no vamos a responder. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo que soy un hombre heterosexual, cisgénero, si a mí me toca otro hombre con finalidades sexuales, hay una alta probabilidad de que yo no responda. ¿Por qué? Porque no tiene las características de lo que a mí me gusta. No tiene los caracteres sexuales secundarios que a mí me gustan, a lo mejor no me toca a la persona de la forma como yo quiero y lo hace con una frecuencia que no me interesa. Entonces, si una persona quiere tener una buena respuesta sexual, tiene que tener una muy buena estimulación. Es muy importante que lo tengamos en cuenta porque con los adultos mayores tenemos que buscar que los estímulos sean de calidad para tener respuestas de calidad. Whipple y Magritte desarrollaron también desde el componente teórico, no necesariamente desde lo medible y observable, una construcción en cuanto a lo que tenía que ver con la seducción que incrementa el deseo sexual y que cuando aparecen las sensaciones se puede correlacionar con lo que Master y Johnson decían de excitación y meseta, desde el componente algo romántico, la entrega, que hace referencia pues a lo mejor al momento en el cual el orgasmo permite este tipo de sensaciones donde ya existe la secreción de neurotransmisores que permiten ese vínculo, esa entrega, y la fase de resolución que puede estar relacionado con lo que Whipple decía de la reflexión. Es decir, ese momento postcoital que en algún momento nos permite decir, oiga, esto sí estuvo agradable, no estuvo tan agradable, cómo lo quiero repetir, no lo quiero repetir. Muy seguramente ustedes han tenido este tipo de oportunidades de la reflexión. Generalmente ocurre después de un buen orgasmo o de un orgasmo no tan bueno o de la ausencia de orgasmo. Entonces, ella dijo, aportémosle esto, que es un componente subjetivo donde está la seducción, las sensaciones, la entrega y la reflexión. Y Bason habló también de la respuesta sexual desde el componente de la interpretación y subjetivo, donde dice, bueno, también hay una satisfacción emocional y física que incrementa la intimidad emocional, la motivación a tener una sexualidad. Si hay un estímulo, va a haber una excitación, y si va a haber una excitación, se va a reforzar todo esto para incrementar la posibilidad de tener respuestas sexuales. Y tenemos que tener en cuenta que cuando una persona tiene una respuesta sexual, no solamente es que reaccionaron los genitales, es que realmente hubo una respuesta desde el componente psicológico, el cuerpo desde los cambios genitales y extragenitales y un componente social.
y me gusta mucho invitar a las personas a esta reflexión, porque cuando nosotros nos encontramos, tenemos un encuentro sexual, podemos llegar a decir, oiga, ¿esto fue agradable o no fue tan agradable? Y allá están nuestras expectativas versus nuestra realidad. Y creamos una construcción psicológica donde decimos, esto puede que lo repita o no lo repita, así como decía Whipple después de la reflexión, pero también hay otro componente de la respuesta que es el componente fisiológico, es decir, mi cuerpo qué tanto reaccionó. Y la gran mayoría de sexólogos nos enfocamos mucho en estos cambios genitales y extragenitales para evaluarlos, para poder identificar lo cuantificable, medible y observable, y para hacer nuestras intervenciones, porque nos gusta enfocarnos en cómo con medicamentos podemos llegar a resolver algunas dificultades. Y otros profesionales también se enfocan en cuál es el componente social. Muchas veces esto lo hacen los compañeros psicólogos y es bueno, ¿qué tanto este encuentro sexual te ayudó a acercarte o a distanciarte de tu pareja? Es decir, todo encuentro sexual tiene estos componentes, psicológico, fisiológico y social. Y tenemos que evaluarlo cuando estemos con nuestro paciente. Yo le estoy aquí dando como un esquema de pensamiento para que ustedes vayan organizando sus ideas. Y cuando hablamos acerca del tiempo de funcionamiento sexual, porque toda esta estimulación ocurrió en un tiempo, tenemos que verificar si en ese tiempo hubo la presencia de control o no hubo la presencia de control. Si el paciente controla su eyaculación o no controla su eyaculación. Si la controla y se demora mucho, si la controla y se demora poco. Por eso tenemos que tener en cuenta también cómo se ha aplicado el estímulo, cuál fue la magnitud de la respuesta, verificar el tiempo de latencia y el tiempo de respuesta. ¿Por qué tenemos que tener esto en cuenta? Porque cuando estamos frente a un adulto mayor y tenemos una neuropatía por una diabetes o un evento cerebrovascular, puede que en algún momento debamos aplicar o acompañar en el proceso de que la pareja le aplique estímulos de mayor intensidad o una intensidad específica durante mayor tiempo para poder tener una respuesta. Que si tiene alteraciones neuromusculares, alteraciones vasculares, a lo mejor esa respuesta no va a tener una buena magnitud, pero también en ocasiones puede estar relacionado con el tiempo en el que aplicamos cada uno de estos estímulos. Entonces, vamos en el proceso de reconocer características que debemos preguntar en la consulta a nuestro paciente para poder hacer un buen enfoque clínico. Y en resumen, esta lámina es la que nos ayuda es como nuestra muletilla para decir, bueno, este paciente que me está consultando tiene una alteración en el proceso de desarrollo del sexo. ¿Cómo fue su expresión? Tiene dificultades para expresar su género porque ahora a lo mejor quiere cambiar su vestimenta, quiere cambiar su identidad de género, quiere cambiar su rol en la sociedad. Eso hace parte del proceso de desarrollo del sexo en la fase de expresión. ¿Listo? Cuando hablamos acerca del funcionamiento sexual, es el otro componente de la lámina. Y en este componente de la lámina tenemos que preguntarle al paciente entonces acerca de su deseo sexual, cada cuánto siente ganas, si cuando tiene esas ganas, realmente el estímulo se lo genera a alguien que le genere excitación o no le genere excitación, si tiene las características, si lo estimula de la manera adecuada, si lo hace con la frecuencia adecuada, si su cuerpo presenta algún tipo de respuesta, y para eso es muy importante que tengamos en cuenta el esquema tetrafásico de Masters y Johnson, si hubo una buena respuesta durante la fase de la excitación, si se mantuvo la respuesta en la meseta, si hubo un orgasmo o no hubo un orgasmo, cómo fue esa resolución, si el cuerpo tuvo esa recuperación para volver a su estado fisiológico de reposo o si definitivamente se quedó en alguna de estas fases o definitivamente no presentó ninguna. Entonces, cuando tenemos frente a un paciente que tiene inquietudes sexuales, tenemos que tener en cuenta un esquema que nos permita organizar la información que él nos está dando. Y esta es la muletilla que bien ustedes pueden tener en cuenta para el enfoque de un paciente. ¿Y cómo se relaciona entonces ser adulto mayor con la sexualidad? Con esto que ya hemos hablado anteriormente.
Y es que las investigaciones han dicho, y esta investigación está referenciada, mejor dicho, en los artículos más actuales, porque realmente no ha existido investigación tan de buena calidad como la que hizo este investigador, el cual identificó para el año 2007 que el 38% de los hombres y el 22% de las mujeres informaron haber discutido de sexo con un médico desde la edad de los 50 años. O sea, después de los 50 años también preguntamos por la sexualidad y se lo preguntamos a un médico. La idea es que ustedes tengan la capacidad de enfocar clínicamente a ese 38% y a ese 22%, a ese 38% de los hombres y a ese 22% de las mujeres. Otro investigador dijo que para que el 68% de las mujeres nunca había expresado durante una visita médica al consultorio, nunca había preguntado acerca de sexualidad. El 97% dijo que habría discutido sus preocupaciones sexuales si el médico lo hubiera preguntado. El 80% de las mujeres encuestadas estaban dispuestas a regresar para otra cita dedicada específicamente a preocupaciones sexuales. Entonces, estos investigadores evidenciaron desde aquella época que los adultos mayores quieren y están interesados y le dedicarían el tiempo a resolver sus problemas sexuales. Pero entonces, estos mismos investigadores preguntaron, bueno, ¿y por qué es que no les están preguntando a las mujeres y a los hombres adultos mayores de este problema? En muchas ocasiones es por vergüenza, prefieren hablar con un proveedor de edad y sexos similares. Esto ocurre con mucha regularidad y no solamente en adultos mayores. El tiempo adecuado para la discusión, las consultas actualmente, por lo menos aquí en Colombia, una consulta de un especialista son 30 minutos y está francamente direccionado a un problema específico. El médico no pregunta del componente sexual y no se tiene el tiempo ni la dedicación para preguntar acerca de estos temas. Y los proveedores se aparecieron apresurados para la discusión de los temas sexuales. Es decir, pasan rápido por este tema. Y los pacientes quieren preguntar. Y hay pacientes que lo han discutido. ¿Qué hay que hacer? Debemos, en nuestra consulta, permitirle la oportunidad a nuestro paciente de hablar de la sexualidad. Pero ¿de qué tenemos que preguntar? Tenemos que preguntar lo que nos dice la muletilla. Señor, ¿y usted cómo está? ¿Usted se siente bien con la forma como expresa su cuerpo? ¿Usted se siente bien con su funcionamiento sexual? Dígame, ¿cada cuánto siente ganas? ¿Y qué tan bueno es ese estímulo que tú sientes? ¿Y cómo estuvo tu erección? ¿Cómo estuvo tu lubricación? Si tus genitales sí presentaron algún cambio durante la estimulación por parte de tu pareja. ¿Te estás exponiendo a situaciones sexuales o por el contrario las estás evitando? Son preguntas que me acabo de demorar menos de 5 minutos haciéndolas y en muchas ocasiones va a mejorar esa interacción entre el adulto mayor y el médico. ¿Por qué? Porque le está preguntando cosas que no le pregunta a otra persona. Y nosotros en la sexualidad podemos identificar muchos síntomas del paciente que no nos hubiera dicho anteriormente. Asimismo, también podemos identificar reacciones adversas a los medicamentos que no nos hubiera dicho en otro momento. También en la consulta podríamos identificar si el paciente si se toma el medicamento o no se toma el medicamento, porque dice, no doctor, es que mi mujer o mi pareja sí me busca, pero yo me he dado cuenta desde que tomo el medicamento que no siento ganas, siento como los genitales como que me duelen más, mi erección no es tan de buena calidad. Entonces, nosotros haciendo preguntas de sexualidad podemos apoyarle mucho al paciente en expresar sus molestias, incluso con sus tratamientos de las enfermedades de base. Entonces, estos mismos investigadores y otros para el 2009 preguntaron la prevalencia de actividad sexual en los últimos 12 meses. Y decían que más o menos el 75% de personas entre 57 y 64 años tuvieron encuentro en los últimos 12 meses.
Si los pacientes tenían entre 65 y 74 años, el 55% habían tenido encuentros sexuales en los últimos meses. Y nos damos cuenta cómo la prevalencia de actividad sexual iba disminuyendo con la edad. De 75 a 85 años ya había bajado al 25% aproximadamente. En esta publicación también hablaban que el 54% tuvieron relaciones sexuales de 2 a 3 veces por mes. Es decir, hay pacientes adultos mayores que se permiten la oportunidad de tener encuentros sexuales y no necesariamente son pocos. Y si de pronto nos vamos en retrospectiva a nuestras propias vidas, uno puede llegar a decir, oiga, y tienen incluso más encuentros sexuales que personas más jóvenes. El 23% tuvo relaciones sexuales al menos una vez por semana. Es decir, los pacientes adultos mayores también quieren tener encuentros sexuales. Ahora, ¿necesariamente tiene que haber penetración? No, no necesariamente. Puede que ellos valoren besos, caricias íntimas, y las pueden interpretar como una conducta sexual que les genera gratificación. Pero ¿cómo lo vamos a saber? Preguntándolo. Y tenemos que preguntarlo con un esquema de pensamiento. Los hombres interesados en las relaciones sexuales, 70%. No interesados, 30%. Mujeres interesadas en las relaciones sexuales, 50%. El otro 50% no. Eso quiere decir que los hombres están más interesados en los encuentros sexuales. Pero hay que tener en cuenta que hay muchos hombres, ya en la práctica clínica, me he dado cuenta que cuando una mujer está interesada por el encuentro sexual y es muy demandante, tenemos que acompañar a esa pareja hombre para que pueda tener ese ritmo que tiene su pareja, porque puede que tengan más dificultades. Es como un tipcito que les cuento. Entonces, ¿por qué no se pregunta acerca de la sexualidad a los adultos mayores? ¿Por qué no se habla de eso con ellos? Los pacientes no hablan de funcionamiento sexual porque no saben lo que no sabemos. Porque se sienten intimidados. Piensan que preguntarle al médico puede llegar a ser irrespetuoso. Se pueden sentir incómodos hablando con el médico, pueden sentirse incómodos discutiendo de sexo con una persona más joven o de un sexo diferente. Sienten miedo que al examen físico puedan llegar a ser mal examinados y pueda llegar a ser incómodo y doloroso. Pueden sentirse preocupados por la interpretación del médico acerca de sus orientaciones sexuales. También no son capaces o no están interesados en hablar sobre el sexo, por lo que no tienen el valor para hablar de eso. ¿Listo? ¿Por qué los médicos no hablan del funcionamiento sexual de sus pacientes? Generalmente, en esta investigación dicen que los médicos suponen que las personas mayores no están interesadas en hablar de sexo. Y también ven a los pacientes como si fueran sus padres, y uno como que no quiere hablar de sexo con sus padres, mejor dicho, no hablemos de eso. Lo otro, porque no saben lo suficiente para poder sentirse calificado para hablar de sexo. Por eso es tan importante esta charla, para que ustedes tengan un esquema de pensamiento y un esquema para poder preguntar con mayor solvencia, tranquilidad y entendiendo qué es lo que están preguntando. Y suponen que alguien más está lidiando con esos problemas. Es decir, no, yo soy médico internista, pues muy seguramente el urólogo está resolviendo eso, o no, muy seguramente el ginecólogo. Y si no es el ginecólogo, bueno, a lo mejor el endocrinólogo porque tiene hipotiroidismo. Y se sospecha que es otro profesional el que le está hablando de este tema. Entonces, aquí en esta tabla podemos a lo mejor hacer una reflexión cada uno de los participantes de esta charla, porque son barreras que tienen los pacientes adultos mayores generados tanto en ellos como generadas en el médico, que van a limitar las preguntas y la anamnesis del funcionamiento sexual de los pacientes. ¿Y cuáles son los mitos? Los mitos es que los adultos mayores son asexuales. Otro, que es gracioso hablar de sexualidad. ¿Y cómo uno va a hablar con un viejito si el viejito a lo mejor no sabe de eso?
y hablo de viejito de manera afectuosa, del que el adulto mayor no sabe de esto, que es inmundo, que ese adulto mayor es un sucio, es una solterona, que cómo va a estar preguntando de eso. Y si revisamos todos estos mitos, el paciente, el adulto mayor, no es responsable de lo que nosotros pensemos, sintamos y hagamos. Él no es responsable de nuestros prejuicios, por lo cual, si nosotros queremos ser mejores profesionales, tenemos que, como profesionales, preguntarle a este adulto mayor acerca de su funcionamiento sexual. Y existen diferentes tabús sociales, el estado civil, que como ella es viuda, entonces a lo mejor ya no tiene a lo mejor una pareja, o él es viudo y cómo va a pensar en esto, o a lo mejor se pasa al otro lado. No, es un adulto mayor, entonces está buscando personas más jóvenes y por eso quiere hablar de sexualidad conmigo. Y no necesariamente es eso. Son otros aspectos que pueden estar involucrados en las dudas que tiene el individuo de su sexualidad. Y son tanto los factores psicológicos, biológicos, sociales, que están involucrados en qué tan abiertos estamos nosotros a preguntar acerca de la sexualidad de nuestros pacientes. Pero, y solamente, puede que en ocasiones solamente pensemos en que los adultos mayores ya ni siquiera tienen que ver con el sexo. Ellos ya no hablan de eso. Y por el contrario a lo que ustedes piensan, hay investigaciones que han dicho que el envejecimiento puede beneficiar porque el paciente adulto mayor se conoce mejor. En muchas ocasiones también habla más abiertamente de la sexualidad porque ya no tiene tantos pelos en la lengua. Tiene más tiempo para dedicarle a su sexualidad, tiene menos distracciones y conoce mejor su propio cuerpo. Ahora, ¿cómo puede estar perjudicado este paciente por el envejecimiento? Porque la respuesta sexual física sea menos intensa, lo que hablamos, algunas características de discapacidad, el aumento de la inhibición debido a una imagen corporal deficiente, porque se sienten a lo mejor que están arrugados, que sus caracteres sexuales ya no tienen las mismas características de una época anterior, el prejuicio social, la necesidad de privacidad, porque algunos son bastante conservadores y no les gusta hablar mucho de eso, pero no son todos. Y nuestra responsabilidad como profesionales del área de la salud es preguntarle a ese adulto mayor cómo vive su sexualidad. Y tenemos que tener en cuenta que el funcionamiento sexual, tener una mayor sexualidad, beneficia a nuestro paciente porque ayuda a la circulación, a hacer más ejercicio, a la sensación de juventud, de integridad, a mayor interacción social, por lo cual no se va a sentir solo, se va a sentir más orgulloso de su cuerpo si tiene una respuesta sexual que le permite tener un encuentro gratificante, va a tener una perspectiva más optimista de la vida, es un indicativo de buena salud general, le ayuda a producir endorfinas, le ayuda a sentir una liberación física e incluso con todas esas endorfinas va a sentir menos dolor. Ahora, esos mismos encuentros sexuales pueden en algún momento generar preocupaciones y la percepción de que como estoy pensando en sexo y estoy teniendo conducta sexual, a lo mejor entonces ya no voy a ser tan respetado. Eso, un abuelo no puede, un adulto mayor no puede pensar en sexualidad. Y es cierto que los adultos mayores tienen cambios fisiológicos tanto endocrinos y en el caso de la mujer, la disminución de los estrógenos con la menopausia va a generar un acortamiento en la vagina, va a generar una sequedad vaginal, los cambios en la vascularidad, en los vasos, en la congestión pélvica, van a favorecer cambios en la flora bacteriana y en el pH, en el adelgazamiento de los labios, disminución en la almohadilla de grasa, los genitales se ven algo atrofiados. Esto genera una mayor probabilidad de trauma durante la relación sexual, dolor durante la relación sexual y sangrado vaginal. También hay algunos cambios en la uretra que pueden favorecer a las infecciones de vías urinarias y la disminución de los andrógenos por esa disminución de producción de hormonas puede relacionarse con la disminución del deseo sexual. Es decir, el cambio en el sistema endocrino del paciente va a generar cambios sistémicos, genitales y extragenitales. Recuerden cuando estamos hablando de las características de la respuesta, que hay cambios hormonales, vasculares, osteomusculares, que tienen que ver con la respuesta sexual.
y tenemos que enfocarnos en que esto puede cambiar nuestra respuesta sexual. La menopausia va generando cambios físicos, cambios metabólicos, cambios en el metabolismo de los lípidos, el azúcar, las proteínas, cambios en los huesos, y eso va a generar algún tipo de limitación funcional que puede generar mayor discapacidad. Entonces, es cierto que los cambios hormonales van a generar consecuencias, pero no necesariamente va a limitar la conducta sexual de nuestros pacientes. Y aquí es cuando recuerdo lo que les decía anteriormente. En una consulta, una paciente adulta mayor me dijo, doctor, ahorita que ya tengo la menopausia, me liberé. Ya no tengo preocupación de quedar embarazada. Y mi pareja ya no quiere tener relaciones sexuales porque es que yo quiero que tengamos relaciones sexuales todos los días. Y uno se preguntaba, bueno, pero esta paciente tiene cambios. ¿Cuáles son los cambios? Son cambios hormonales que me pueden llegar a bajar el deseo, que pueden cambiar las características de sus genitales. Pero las hormonas y los genitales no lo son todo en la sexualidad. Como les dije desde el inicio, el cerebro es el órgano más importante y ella, en el momento en el cual se quitó el miedo a quedar en embarazo, presentó una mayor frecuencia sexual, un mayor deseo. ¿Por qué? Porque esa ancla se la quitó y se va a permitir la oportunidad de tener más encuentros sexuales. ¿Y qué hay que hacer? Acompañarla. Ay, doctor, pero esa paciente está en la menopausia, debe tener bajo deseo. No necesariamente. Ay, doctor, pero los genitales le van a doler más. Pues no necesariamente, y para eso nos tienen a nosotros, que como profesionales la podemos acompañar para que tenga una mejor respuesta sexual y asimismo pueda utilizar auxiliares sexuales que puedan en algún momento mejorar su funcionamiento sexual y permitirle vivir esa sexualidad que ya no tiene esa ancla que tenía antes. Entonces, no todos son hormonas, no todos son cirugías, por ejemplo. Realmente, muchas personas hacen un cambio en el chip que le van a ayudar a tener un mejor funcionamiento sexual. Ahora, los hombres también tienen cambios en el sistema endocrino. Entonces, eso va a generar que tengan una disminución en los andrógenos, que le puede generar una disminución en el deseo, en la lubricación y en las características de la erección. ¿Eso es en todos los hombres? No es en todos los hombres. Hay adultos mayores que tienen muy buen funcionamiento sexual y generalmente está relacionado con una muy buena actividad física y con un estilo de vida saludable durante los años anteriores, lo que hace que lleguen en unas muy buenas condiciones. Y estos cambios hormonales no necesariamente tienen que ver, va a generar todos estos malestares, pero sí está relacionado con que puede llegar a ocurrir. También los hombres, esos cambios en el epitelio de la uretra pueden favorecer a incontinencias urinarias y a infecciones de vías urinarias, más aún si tienes algunos cambios en la próstata. Los cambios fisiológicos en el sistema vascular son tanto para varones como para hembras, para mujeres como para hombres. Va a haber un deterioro por su estilo de vida, lo que favorece a la aterosclerosis, a cambio de la microvasculatura, y esto va a generar una disminución en la congestión de los vasos del perineo, en esa congestión necesaria para una buena erección o para una buena lubricación, va a generar cambios. También si tienen enfermedades crónicas, va a aparecer esta disminución de la sensibilidad. Más aún, si no han estimulado sus genitales por pena, por vergüenza, porque no se sienten cómodos, sus genitales van a perder también esa sensibilidad. Esas neuronas, al no ser estimuladas, van perdiendo capacidades, van perdiendo vainas de mielina, por lo cual la conducción no es tan buena. Y eso puede que en algún momento se vaya a relacionar con un deterioro en la experiencia orgásmica. Entonces, ser un adulto mayor sí está relacionado con cambios fisiológicos que pueden generar cambios en nuestro funcionamiento sexual. Claro que sí, pero eso puede ser tratado desde los años previos a llegar a ser adulto mayor. Por eso una de las primeras recomendaciones que nosotros como médicos sexólogos le invitamos a nuestros pacientes de cualquier edad es mejorar su actividad física. ¿Listo? También en hombres como en mujeres hay cambios en musculoesqueléticos. Se disminuye la flexibilidad de las extremidades, disminución de la movilidad de la flexibilidad y de la movilidad.
los cambios en los músculos del piso pélvico van a generar consecuencias. Por ejemplo, una mujer que tuvo muchos partos, hay una mayor probabilidad de tener incontinencia, así como prolapso de estructuras perineales, como puede llegar a ser el útero, la vejiga y todos esos prolapsos que generalmente tratan los ginecólogos. Y esto va a deteriorar en algún momento esas experiencias orgánicas y hacen parte de los cambios que pueden llegar a presentar los adultos mayores. De esto ya habíamos hablado, de los prolapsos de útero, de las paredes vaginales, cambio la anatomía de la vagina, incontinencia urinaria. También tenemos que tener en cuenta los cambios gastrointestinales, todas esas intolerancias que en algún momento se desarrollan a la lactosa, al gluten, cambios ya por diverticulitis, por estreñimiento. Todo esto va a generar alteraciones que pueden vulnerar el funcionamiento sexual. Y puede ser generado en otros sistemas, pero se manifiesta con síntomas gastrointestinales que van a dificultarnos los encuentros sexuales. En cuanto a los cambios fisiológicos del hombre, cambios en la próstata, y los cambios en los genitales pueden prolongar el tiempo de la respuesta al estímulo. En ocasiones los hombres sienten también esa eyaculación retrógrada, más aún cuando sufren de diabetes y tienen una alteración del sistema nervioso y de la velocidad de conducción, puede generarse una eyaculación retrógrada. Hay cambios en el pene por disminución de las fibras elásticas, disminución del colágeno, disminución del músculo liso, disminución de la producción de semen, la eyaculación es menos potente. Entonces, doctor, ahí viene un error de concepto que ha generado mucha disfunción sexual y es el concepto de, doctor, soy impotente. Doctor, porque ya no eyaculo tanto, porque la calidad de mi erección no es tan buena. Pero igualmente hay otras opciones para tener encuentros sexuales. Entonces, a esto nos vemos afrontados o confrontados en la consulta. Y en conclusión, ¿cuáles son las alteraciones más frecuentes en los pacientes? Las investigaciones dan un rango muy amplio de pacientes con disfunción y es en todas las edades. Pero generalmente podríamos llegar a decir que el 50% de las personas han presentado por lo menos un problema sexual. Pero el 38% de los hombres quiere hablar de sexo con su médico para buscarle solución. Y el 22% de las mujeres quiere hablar de esto. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes en las mujeres? Bajo deseo, problemas de la lubricación vaginal, incapacidad para alcanzar el orgasmo, una función sexual no placentera, dolor durante las relaciones sexuales. Los hombres, disfunción eréctil, bajo deseo, tiempo de funcionamiento corto, ansiedad de desempeño, incapacidad para llegar al orgasmo. Esto es también lo que presentan nuestros adultos mayores. Y lo dicen algunas investigaciones. Entonces, hay una disminución en el interés en el sexo, dificultades para lubricar, un orgasmo prematuro, una dificultad para lograr el orgasmo, dolor durante las relaciones sexuales no placenteras y ansiedad de funcionamiento. Estos son malestares que sienten los pacientes adultos mayores. Y entonces, doctor, ¿pero qué hago en la consulta? Aquí vamos a hablar acerca del enfoque clínico. ¿Usted por qué se va por las ramas? Hablemos del enfoque clínico, doctor. ¿Qué voy a hacer yo en la consulta cuando tenga un paciente? Entonces organicemos las ideas. El paciente nos está diciendo que tiene dificultades sexuales. Ok, tenemos que hacer una anamnesis. Tenemos que hacer una muy buena historia sexual donde hablemos de la duración de los problemas sexuales, la situación en la cual se presenta y cuáles son los síntomas. Preguntar si se presenta en todas las parejas. Preguntar si existen algunos antecedentes psicosociales, por ejemplo, con las diferentes parejas. Cambios significativos en la vida, bien sea por enfermedad, por depresión, por ansiedad, por medicamentos, enfermedades que haya presentado, cirugías que le hayan realizado, medicamentos que esté tomando. Esos son preguntas que le tenemos que hacer al paciente. Porque cuando ya tenemos estas preguntas, tenemos que enfocar toda esa información, tanto los síntomas como los signos. Cuando hemos examinado al paciente, tenemos que organizarlo. Y el Manual Diagnóstico de Sexología, la tercera edición, nos brindaba este enfoque clínico desde el componente de profesionales del área de la salud.
y nos dice que las disfunciones sexuales tienen muchos factores. Factores biológicos, culturales, relacionados con el vínculo social, psicológicos y sexuales. Y todos ellos están interrelacionados, claro que sí, no lo vamos a negar. Pero como profesionales del área de la salud vamos a identificar si en el motivo de la consulta del paciente, esto que nos está respondiendo durante la anamnesis, lo tenemos que enfocar como un problema fisiológico versus sociocultural. ¿Y qué hacemos con el modelo sociológico, fisiológico y sociocultural? Resulta que hay muchos pacientes que tienen errores de concepto. Por ejemplo, ay doctor, a mí ya me operaron de la próstata, me la sacaron a través de la uretra y a mí como me operaron la próstata, a mí ya no me funciona el pipí. No es bueno. Es un error de concepto, porque es cierto que procedimientos que alteran la próstata pueden generar cambios en la erección y estos cambios en la erección tienen que ser tratados y para eso podemos darle medicamentos, pero no anula completamente su funcionamiento sexual. Que no haya logrado ninguna erección, hay que tenerlo en cuenta, porque la sociedad le dice a los pacientes que como tiene problemas de próstata, ya va a tener problemas de erección y entonces ya nunca más va a poder tener relaciones sexuales. Entonces tenemos que acompañar al proceso para realizar una reorganización de pensamientos, una reorganización cognitiva para decirle hasta qué punto su cuerpo sí va a funcionar bien. Y a lo mejor la sociedad le está asignando enfermedades que no tiene. Tenemos que tener en cuenta si el paciente está frente a una experiencia. Y esto lo logramos identificando si el paciente tiene esta dificultad sexual en todos sus encuentros sexuales o específicamente en unos encuentros sexuales en especial. Porque si los tiene en un encuentro sexual en especial, pues simplemente su cuerpo está funcionando bien. Tenemos que enfocar al paciente también si el síntoma sexual está relacionado con una enfermedad, es decir, si el síntoma sexológico es producto, por ejemplo, de la hipertensión, de la diabetes, de los medicamentos que toma. También tenemos que tener en cuenta si es un síndrome sexológico propiamente dicho, si es un síndrome psiquiátrico o si está ante un problema de pareja. Entonces, cuando ingresa nuestro paciente a consulta, le hacemos la historia clínica, tenemos que ir definiendo si realmente se encuentra dentro de estos 6 enfoques clínicos para poder definir cómo le vamos a poder colaborar. Tenemos que tener en cuenta si tiene criterios mayores para una disfunción sexual o criterios menores. Y tenemos que tener en cuenta que la dificultad sexual se presenta en todas las situaciones sexuales o solamente cuando se masturba o solamente con una pareja, como lo estaba diciendo anteriormente. Al tener estos criterios mayores y estos criterios menores, podemos hacer una mejor interrelación de esta información para buscar una solución al paciente. También tenemos que preguntarle al paciente si esta dificultad sexual la presentó desde que era joven, desde que inició su vida sexual o si apareció después. Esto nos ayuda a enfocar al paciente. Y definimos, este paciente tiene una experiencia de disfunción sexual. Su disfunción sexual es el síntoma de una enfermedad no sexológica o es una disfunción sexual por un síndrome sexológico propiamente dicho. Entonces, continuamos. ¿Qué es una experiencia? Una experiencia es que el paciente funciona sexualmente bien en diferentes ambientes, en diferentes situaciones, pero con una situación o circunstancia en especial no funciona bien. Eso es una experiencia. Entonces, don Miguel, ¿y usted tiene esas dificultades para la erección incluso cuando se masturba, cuando se autoestimula? O don Miguel, ¿usted se levanta con erecciones, por ejemplo? Porque cuando tenemos un paciente con un problema realmente secundario a una enfermedad crónica, la disfunción sexual está presente todo el tiempo, no solamente en momentos específicos. Por ejemplo, Miguel nos puede decir, no, si es que definitivamente yo no tengo erecciones matutinas. Yo tampoco tengo erecciones cuando me masturbo. Logro sentir orgasmos, pero incluso sin tener erección.
y eyaculo y todo, doctor, pero sin tener erección. Entonces ahí uno se da cuenta que no es una experiencia, sino que realmente se está volviendo repetitivo, por lo cual sacamos al paciente de este cajón. Entonces no es una experiencia. Ahora, ¿será el síntoma de una enfermedad no sexológica? Entonces tenemos que buscar cuál fue esa circunstancia que se presentó que pudo haber relacionado con, por ejemplo, una pérdida de la erección, como lo dice aquí la imagen. Puede ser por un tumor en la silla turca, en la hipófisis, que puede estar produciendo una disminución en la secreción de testosterona, que puede manifestarse con alteraciones vasculares, con alteraciones del endotelio, que pueden favorecer a una manifestación de disfunción eréctil. También tenemos que evaluar la parte psicológica del paciente, verificar a ver si a lo mejor una depresión es la que está relacionada con esta manifestación de no tener erecciones. Y hablo acerca de erecciones porque generalmente la literatura habla mucho de la disfunción eréctil como un problema significativo y lo podemos enfocar, la misma disfunción eréctil, desde diferentes áreas. También, por ejemplo, lo que les estaba diciendo anteriormente, una persona que tiene una lesión en el lóbulo frontal, bien sea isquémica, bien sea una masa que esté creciendo, puede tener alteraciones de su conducta sexual. Entonces, por eso tenemos que preguntar desde cuándo apareció esa manifestación. Si esa manifestación apareció desde que inició su vida o si apareció de un momento en adelante. Si nosotros identificamos que un adulto mayor cambia su comportamiento sexual de un momento a otro, es prudente que hagamos imágenes en el cerebro para poder definir si hay un cambio isquémico o una masa que esté favoreciendo a este cambio de comportamiento. Ahora, un síndrome sexológico propiamente dicho es cuando definitivamente no es una experiencia, no le podemos achacar la responsabilidad a una enfermedad crónica, a una consecuencia propia de una enfermedad, sino que definitivamente es sexológico y tenemos que darle tratamiento. Por ejemplo, la eyaculación precoz generalmente es un síndrome sexológico propiamente dicho, que puede estar relacionado con algunos síntomas de ansiedad, pero tenemos que tratar la eyaculación precoz como un síndrome sexológico propiamente dicho. Y los adultos mayores también lo presentan. También presentan, por ejemplo, el bajo deseo. El bajo deseo, en muchas ocasiones uno toma exámenes y dice, definitivamente no encuentro ninguna enfermedad no sexológica que justifique el bajo deseo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Irme a un síndrome sexológico propiamente dicho y comenzar a darle enfoque, darle tratamiento, disculpe. Ahora, ¿qué trastornos endocrinos pueden llegar a generar disfunciones sexuales en lo relacionado a un síntoma o una enfermedad no sexológica? Por ejemplo, cuando estamos ante una disfunción eréctil, un trastorno endocrino como la diabetes genera neuropatía, genera disfunción endotelial, genera afectación de la relajación del músculo liso por niveles bajos de óxido nítrico. Puede generar bajo deseo por ejemplo, hipotiroidismo, hipogonadismo, insuficiencia ovárica, la menopausia. Una dispareunia por un síndrome geniturinario, por una disminución en los estrógenos en los genitales que pueden favorecer a la dispareunia, al dolor. Y esto es por disminución endocrina, en disminución de la producción de hormonas. También los eventos cerebrovasculares pueden estar relacionados con bajo deseo por una limitación en la movilidad. Como yo no puedo tener una función sexual agradable, chévere, como la tenía antes, pues voy a disminuir mi bajo deseo porque estoy haciendo una evitación a los encuentros sexuales. Pero no solamente un evento cerebrovascular puede estar relacionado con el bajo deseo por esto, sino también por efectos secundarios de los fármacos, porque generalmente los eventos cerebrovasculares están relacionados con enfermedad vascular, es decir, hipertensión. Y la hipertensión puede que requiera el tratamiento con algunos medicamentos que se relacionan con disminuir el deseo. La disminución de hormonas como las gonadotropinas pueden estar relacionados con el bajo deseo, aspectos psicosociales. La disfunción eréctil puede estar relacionado con alteraciones en el mecanismo neurológico, alguna
lesión en alguna neurona, en algún que esté relacionado con la sensibilidad, puede generar un problema de disfunción eréctil, asimismo como los medicamentos para la hipertensión pueden generar un tratamiento, una consecuencia de, como consecuencia, una hipotensión o una alteración en los vasos del pene, por lo cual tenemos que evaluar muy bien la medicación. La hipersexualidad, hay pacientes que cuando tienen una afectación, por ejemplo en el lóbulo frontal, pueden tener unas con mayores conductas sexuales, así como cuando presentan alguna isquemia o lesión en algunas estructuras límbicas, pueden tener, por ejemplo, cuando hay infartos en el tálamo o en estructuras subtalámicas, pueden tener conductas hipersexuales. Las enfermedades pélvicas, como las que pueden manifestarse con eyaculación precoz por prostatitis, las enfermedades pélvicas que pueden manifestarse con disfunción eréctil por síntomas del tracto urinario, por alteraciones en la producción de óxido nítrico, fibrosis, síndrome genitourinarios. Entonces aquí podemos observar cómo enfermedades pélvicas pueden manifestarse como una disfunción sexual. Y es lo que de lo que tenemos que estar muy sensibles cuando hablemos con nuestros pacientes adultos mayores, porque ellos pueden estar presentando esto y tenemos que comenzar a descartar. ¿Listo? Enfermedades renales pueden generar bajo deseo, dispareunia, disfunción eréctil, trastornos del orgasmo. Pacientes con demencia, de cualquiera sea su causa, pueden relacionarse con disfunción eréctil, alteraciones del funcionamiento como tal en toda la respuesta sexual por alteraciones en la percepción, tanto emocional como sensitiva. La ausencia de la conducta sexual cuando ya han presentado un gran deterioro, ya la conducta sexual definitivamente es abolida. Los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden sentir bajo deseo, disfunción eréctil y trastornos en el orgasmo porque ven sus limitaciones tanto por la medicación como por sus capacidades físicas. La depresión está también relacionado y no se sabe, que en ocasiones nos vemos en la dificultad de no saber qué fue primero, si el pollo, si el huevo o la gallina, si la depresión o la disfunción sexual, por lo cual tenemos que tener una muy buena sensibilidad para enfocar la clínica de nuestros pacientes y hacer un muy buen interrogatorio. Y aquí tenemos algunos medicamentos que pueden llegar a alterar el funcionamiento sexual. Todos estos están involucrados con un mal funcionamiento sexual y tenemos que tenerlo en cuenta cuando hagamos esa conciliación medicamentosa, porque si el paciente nos está diciendo que tiene disfunción sexual y prefiere no tomarse el medicamento y sí tener funcionamiento sexual, entonces, ¿qué vamos a resolver primero? Tenemos que acompañar al paciente en la toma de decisiones para lograr tener un buen funcionamiento sexual con medicamentos que no generen alteraciones. ¿Listo? Aquí tenemos más medicamentos que tenemos que tener en cuenta, porque los medicamentos también son causales de disfunciones sexuales. Y definitivamente, ya para concluir, aquí les muestro la lámina maestra para que ustedes puedan orientar los síntomas de su paciente para poder definir dónde está el problema. Y no siendo que más que esto, muchísimas gracias. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes. No sé si estás ahí, Andrés, todavía. Estoy, Vanessa, ¿cómo estás, Doc? Muchísimas gracias, espectacular. De verdad que datos muy interesantes, muchísimo más completo de lo que incluso imaginábamos, llenó nuestras expectativas totalmente. Aprovecho para agradecer a todos los asistentes y si no tienen como ninguna pregunta académica, o si alguno no tiene por ahí la manito levantada, bueno, aprovecho para decirles que a todos los asistentes acá van a tener un beneficio de un bono del 35% sobre la matrícula del máster de sexología y terapia de pareja, que estamos próximos a empezar también en AMIR, tanto en Ecuador, Perú, como en Colombia. Solo es que se comuniquen con nosotros por mensaje directo con el código Masterclass Sexología. Lo escriben por medio de nuestras redes sociales y esta semana un asesor se comunica con ustedes con más información, cualquier duda que tengan acerca del máster.
temas tan interesantes como este que desarrollamos hoy, lo podrán ver, lo podrán disfrutar y aprender de la mano, tanto desde la visión de los sexólogos como de la parte médica, que siempre ha caracterizado a Mir por ser como tan minuciosa y contenido hecho como con tanto, tanto cariño para ustedes. Les recomendamos seguir toda la información en redes sociales y allí mismo publicaremos contenido relacionado con la charla que vimos el día de hoy y próximamente también vienen más en marco de este nuevo lanzamiento de una nueva edición del Máster de Sexología. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Doc, estás en mute, Doc, si quieres eh, activar Bueno, eso. no, Vanessa, muy agradecido con Amir por esta invitación, al doctor Andrés por sus generosas palabras y a todos ustedes por la invitación a aprender más de sexología porque generalmente se relaciona en la poca adherencia a los pacientes a su tratamiento también a las disfunciones sexuales. Y el gran problema es que nosotros como profesionales no estamos preguntando. Entonces la invitación es a que preguntemos y preguntemos con herramientas. Si no sabemos, en ocasiones podemos limitar a nuestro paciente de vivir experiencias que sean placenteras, constructivas y seguras y que tomen decisiones con conocimiento. Entonces, invitados a que participen en esta maestría que estaba ofreciendo Amir. Realmente tuve la oportunidad de leer muchos de sus contenidos y manejan los temas de una manera espectacular, por lo cual los invito a seguir participando y aprovechar el bono que estaba expresando Vanessa que tiene para ustedes. No siendo más que esto, mi querida Vanessa, yo Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Doc, a todos ustedes. Recuerden que el bono estará activo hasta el 25 de septiembre para que aprovechen, nos escriban y en redes sociales estaremos compartiendo más contenido. Esperamos tener próximamente también más encuentros y espacios con el Doc. Muchísimas gracias a todos y que pasen una feliz noche.